Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerles nuevamente por asistir a este espacio que hemos denominado desde la Facultad de Odontología Encuentros Gremiales. Los encuentros gremiales lo que buscan es darle la voz a nuestro estamento de graduados, que desde su práctica odontológica, desde sus diversas posturas, reflexiones, proponen análisis críticos a la práctica odontológica en nuestro departamento y el país. Hoy contamos con el placer de que nos acompañe el profesor, el doctor John Jairo Tapias. Él es graduado de nuestra facultad, también especialista en prótesis maxilofacial de la UNAM. Él es rehabilitador en la Fundación Clínica Noel y docente en nuestra facultad y también en la Universidad Visión de las Américas. El día de hoy nos acompaña con la presentación Lesionados oculares en el marco de las protestas del paro nacional, una mirada protésica y social, y agradecerles pues a todos y todas nuevamente por su asistencia. Les contamos que la ponencia dura más o menos 30, 40 minutos. La idea es que al final abrimos los micrófonos para que ustedes puedan participar, puedan hacer preguntas o reflexiones también en relación a lo que presenta nuestro ponente. Nuevamente reitero, mil gracias por la sintonía y doctor John Tapias está con el público. Muchas gracias. Doctor Julián, muchas gracias. Bueno, la idea es hablar un poquito de un tema un poquito espinoso porque genera muchas pasiones. Eh, Gracias a la universidad, a la Facultad de Odontología por la invitación, gracias al doctor Julián por la invitación. Quisiera empezar leyendo algo de, hay un informe de Amnistía Internacional en el cual hace un reporte de los lesionados en el paro nacional, un reporte que se llama Tiros a la Vista. Ese reporte hace un recuento de todos los lesionados a nivel ocular, a nivel facial, y estudia y analiza cada uno de esos casos y de cómo se presentaron, en qué momento se presentaron y cómo se presentó y quién fue la persona o el actor que generó la lesión. Entonces quisiera empezar con una lectura de este reporte. La vida de Sandra Pérez y su hija de 18 años, Sara Cárdenas, cambió drásticamente el 5 de mayo del 2021 por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de los agentes del ESMAD. De acuerdo al relato de Sandra, ese día en la noche salieron de su casa hacia el centro comercial cercano, en inmediaciones del portal del, eh, del sistema de transporte público Transmilenio. Esa noche se desarrollaba una manifestación en el marco del paro nacional y ellas se quedaron a mirar un rato las muestras de baile que estaban llevando a cabo allí. La siguiente escena que recuerda es el sonido de granadas aturdidoras y la sensación de ahogamiento por gases, los cuales fueron arrojados por el ESMAD contra el grupo de personas reunidas allí. Uno de los agentes del ESMAD se acercó a menos de 5 metros de ellas y empezó a gritarles insultos misóginos. Maldita perra, váyase para la casa y llévese a su hija, llévese a su perrita. Sandra cruzó un par de palabras con este agente y le reprochó su comportamiento. En su testimonio, afirma que la gente retrocedió unos cuantos metros, empuñó su arma, apuntó y disparó. Ella recuerda en ese instante que se agachó y solo sintió varios impactos en su cuerpo, uno de ellos en su ojo derecho, otro en el seno derecho, uno en el brazo, varios en las costillas, uno en el estómago y uno en su zona pélvica. Me dispararon con un arma no letal, que hoy veo que sí es un arma no letal. ¿Sí? Nos cogieron en un callejón solas, las dos estábamos solas y nos pararon tres desgraciados al frente. Sandra recalca que la atención de emergencia en salud fue deficiente a pesar de la gravedad de las lesiones. Asegura que no encontraron con la información oportuna sobre el estado de salud y únicamente se enteraron de la gravedad de la lesión ocular de Sara al solicitar su historia clínica. Esto es uno de los cientos de relatos, porque cuando miramos este reporte, vemos que hay 103 reportes de personas lesionadas en el marco de las protestas del paro nacional. Es un tema que genera muchas opiniones,
pero no podemos ser ajenos a lo que sufrieron esas 103 personas. No creo que haya ninguna justificación, ni política, ni racial, ni económica, que justifique que una persona pierda un ojo y que sea adrede mucho mayor. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto, ¿sí? Pasa. Primero esto era a modo de reflexión, pero entonces muchos dirán, pero entonces, ¿qué hace un odontólogo haciendo prótesis oculares para este tipo de pacientes? Lo primero que voy a hacer es un resumencito de por qué yo, siendo odontólogo, hago este tipo de prótesis. Y es que la prótesis maxilofacial se encarga de hacer prótesis para pacientes que han perdido alguna estructura anatómica eh, de su cara, ¿cierto? Una estructura facial, pero también intraoral. Por ejemplo, en las maxilectomías o en los defectos extraorales como las pérdidas de la nariz, del ojo, en fin. De eso se encarga la prótesis maxilofacial. Por eso yo, siendo odontólogo y siendo mi formación en prótesis maxilofacial, hago este tipo de cosas. Vamos a ver primero qué es un trauma ocular o cómo está definido. Y es que los traumatismos oculares eh, pueden afectar diferentes estructuras. En este caso, me va a permitir leerlo textualmente, pueden ser cerrados, causados por un golpe, una contusión de un objeto romo, o pueden ser abiertos, causados por un objeto perforante. También pueden estar provocados por el contacto con el ojo con productos químicos. En este tipo de marchas eh, se, se generan lesiones también a nivel por los químicos o por las bombas de los gases lacrimógenos directamente en el ojo, o incluso tuve el contacto con un paciente de Barranquilla que perdió su ojo por la potencia del agua de la tanqueta, ¿sí? Ni siquiera fue un disparo, sino el agua de la potencia que se utiliza para dispersarlos. Entonces, si nosotros vamos a ver un contexto de todo esto, no solamente el contexto es colombiano, el contexto es de algo que estaba pasando no solamente en Colombia, sino que tiene un antecedente que pasó en Chile, porque es que cuando nosotros hablamos del paro nacional, debemos tener en cuenta que el paro nacional fue uno solo, pero cortado por la pandemia. O sea, empezó antes de la pandemia lo paró y posteriormente surgió con todas las características post-encierro que habíamos tenido, ¿no? Entonces, antes de esto, se había presentado un estallido social en Chile en el cual fueron 3.449 personas lesionados durante ese paro nacional en Chile. Pero de esos 3.449 fueron lesionados 352. Si escuchamos ahorita lo que dije, aquí fueron 103. O sea, aquí fueron mucho menos, pero ese fue un antecedente, teniendo en cuenta que las manifestaciones de allá fueron mucho más agresivas de lo que fueron aquí, aunque aquí nos parece que fueron terribles. ¿Sí? Entre los tipos de trauma ocular, las lesiones que se pueden generar son destrucción del iris, el desprendimiento de la retina, la hemorragia vítrea y traumatismos de ojo y órbita. Recordemos que cuando hay estos traumatismos, sobre todo cuando son con elementos tan fuertes como una bomba de gas lacrimógeno, una bomba aturdidora, o incluso el bolillo de muchas personas, o una piedra, ¿sí? De cualquier persona que puede estar en la manifestación, no solamente se afecta el ojo, sino las estructuras anatómicas alrededor del ojo. Por lo tanto, muchos de estos pacientes presentaron fracturas craneales y que presentaron fracturas de la órbita. Entonces, vamos a ver un pequeño resumencito de, de quiénes fueron los afectados ahí. Amnistía Internacional y una ONG que se llama Temblores tiene una plataforma en el cual se iban sumando las denuncias de las personas lesionadas acá. Entonces, ahí fue donde se llegó a la cifra de 103 lesionados a nivel ocular en el marco de estas protestas. Y si empezamos a ver las cifras, son cifras espantosas. Primero,
menores de edad. O sea, ya sabemos que en la juventud fue una gran participante de este tipo, de estas protestas. Por lo tanto, habían estudiantes de bachillerato, pero también habían estudiantes de universidad. Y vemos eso reflejado en las estadísticas de lesionados. Menores de edad, 8 lesionados de esos 103 casos, que para una persona joven ya lo está poniendo en limitaciones para enfrentar el resto de su vida, tanto desde el nivel académico, social, laboral, ¿sí? E incluso desde la conformación de familia por tener una mutilación facial. De 18 a 22 años son 27 personas, o sea, el 26%. El 10% de 23 a 27 años y y de 28 a 32 años, el 10%. ¿A qué vamos con esto? Que la mitad son personas menores de 32 años. En términos generales, jóvenes, ¿sí? Esto nos muestra algo muy importante y es quienes estaban manifestando en ese momento. Porque el saber qué personas estaban manifestando en ese momento fue los que me llevó a mí a crear la campaña de la cual vamos a hablar en las próximas diapositivas. ¿Sí? Entonces, con esto quedamos. ¿Quiénes están en la calle? Mucha gente, pero principalmente los jóvenes, estudiantes principalmente. Cuando vemos estas estadísticas, vemos, para todos fue muy claro cómo se iba desarrollando y sabíamos que, por ejemplo, en Bogotá y Cali las protestas eran un poco más violentas de lo que se generaban acá. Vemos que en Bogotá 56 lesionados. De hecho, de los pacientes que yo he tratado, 3 son bogotanos, pues, o con los que he estado en contacto. Valle del Cauca, 12 lesionados, y en el Cauca, 8 lesionados. Estos 3 localidades son los que generan una gran concentración de los lesionados en esta parte. Sin embargo, no quiere decir que en Antioquia no hubo, aquí en Medellín hubo 5, en Medellín no, en Antioquia, perdón por la moto. En Cundinamarca hubo 6, en Antioquia 5, en Risaralda 3. En total, este consolidado es un consolidado nacional. ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando normalmente hay una persona afectada en con este tipo de lesiones, vamos a encontrar una limitación física, ¿sí? Muchos de ellos perdieron la vista completamente, unos la perdieron parcial y muchos no solamente perdieron la vista, sino que perdieron el ojo completamente, ¿sí? Hubo que hacer una enucleación completa del ojo, creando una deformidad permanente en el paciente. Crea afectaciones sociales, la forma principalmente de comunicarse con otras personas, de presentarse socialmente, es nuestro rostro. Y cuando lo vemos afectado, en uno de los reportes decía, normalmente yo me levantaba todos los días y miraba si tenía un barrito nuevo o qué tenía en la cara, pero desde que me pasó ya me levanto y no me interesa si tengo un barro, si tengo cualquier molestia ahí, siempre pienso es en el ojo, ¿sí? Entonces es una afectación que le impide o le altera la comunicación social del paciente. Afectaciones laborales, por supuesto, por muchas cosas. Uno, por las limitaciones físicas que pueden generar de la pérdida de la visión. Pero lo otro es la estigmatización y es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de pacientes. Y aquí quiero dejar algo un poquito claro, porque muchas veces me he tenido un poco de comentarios sobre vos ayudas a la primera línea. Y cuando empezamos a ver este tipo de pacientes, son pacientes que estaban en la protesta, eso no se puede negar, pero no pertenecen a esos grupos de primera línea, ¿sí? Sino que, de hecho, creo, es una percepción dentro de lo que he vivido y he podido recolectar de los datos. La primera línea está tan preparada para, para evitar este tipo de lesiones que los que se lesionan son otras personas que no están preparadas y que están
digamos, en la manifestación, ¿sí? Por lo tanto, de los pacientes que he tenido la capacidad de rehabilitar, no, lo que ellos dicen es estar en la protesta, no en, digamos, combatiendo en la protesta, ¿ok? Tiene afectaciones estéticas y afectaciones psicológicas, por supuesto, ¿sí? Es una mutilación facial y cualquier mutilación pues va a generar la ausencia del órgano y siendo tan notable en la cara. La estigmatización es una de las grandes, les decía ahorita, de los grandes problemas que ellos tienen, porque para conseguir trabajo, lo primero que les preguntan es qué le pasó en el ojo, ¿sí? Entonces ya tienen que mentir, decir que tuvieron un accidente o cualquier otra cosa, no pueden actuar con la verdad, porque obviamente van a ser rechazados en sus trabajos por eso. Y afectaciones familiares. Resulta que dentro de los datos que se han recopilado, se encuentra que no solamente la mayoría eran jóvenes, sino que la mayoría eran de estratos bajos. Esto los hace mucho más vulnerables porque no tienen los medios económicos para acceder a una rehabilitación adecuada, ¿sí? Incluso muchos de ellos no tenían ni EPS en el momento en que les ocurrió pues la lesión, ¿sí? Entonces eso hace que la familia tenga que movilizar dineros, préstamos, un montón de recursos económicos alrededor con los cuales no cuenten para poder solucionar este problema que se les está presentando a los alumnos. ¿Sí? Y muy importante, esto que tengo aquí resaltado, la alteración del proyecto de vida. Cuando hablamos de que son jóvenes los que estaban en las calles principalmente y los principales lesionados, quiere decir que están afectando o se está afectando el futuro laboral, académico y el proyecto de vida de estas personas, ¿sí? Por las dificultades que ya mencionamos aquí. Aquí quiero dejar una reflexión y es que la violencia, al igual que las guerras, siempre afecta mayormente a la juventud. Y la juventud es esa fuerza vital que genera un cambio en el futuro de una nación, de un país. Un joven que se pierde es posiblemente un artista que se pierde, una melodía que no vamos a escuchar porque no la pudo crear, o un cuadro, una obra maestra que no se pudo crear, o un investigador que no pudo desarrollar su investigación porque no la pudo crear. Cada joven que se pierde en Colombia es una pérdida para la nación y aquí los estamos limitando en ese futuro. Continuamos con la exposición. Entonces, teniendo en cuenta que hay esta cantidad de lesionados, jóvenes con dificultades económicas, con bajos recursos allá afuera que están siendo lesionados, decidí lanzar una propuesta en mis redes sociales que fue crear una convocatoria de si alguna persona estaba lesionada, no había podido acceder a una rehabilitación protésica a nivel ocular, y había sido en el marco de esas protestas, pues yo abría mi consultorio, abría mis conocimientos y mis capacidades para tratar de rehabilitarlos. Eso fue en mayo del 2021 y pues fue una convocatoria que tuvo mucho alcance, muchísimo alcance. De hecho, me extrañó cuando empezaron a rodarla actores y gente de la farándula, pero eso lo que muestra es el alcance que llegó a tener. Por lo tanto, la cantidad de pacientes que empezaron a comunicarse conmigo para esto fueron muchos. No solamente los pacientes, sino las familias de los pacientes, los amigos, los vecinos de los pacientes. Por lo tanto, se volvió demasiado viral. Estuvo, eh, salió por CNN, salió por un periódico local, por el Cubo, ¿sí? El Tiempo hizo un reportaje sobre uno de los lesionados que rehabilitamos. Ya vamos a ver algunos de los videos ahí. En total,
de los pacientes, de estos 103 pacientes que hubo lesionados en el marco de las protestas, 14 tuvieron contacto conmigo. O sea, hubo más, pero contacto en el cual estuvimos dispuestos a hacer algo fueron 14 pacientes. Sin embargo, estos 14 no se lograron hacer, o incluso hay 2 pacientes en este momento en espera que no se ha podido realizar por problemas, ¿no? Porque son de otra ciudad, no hay forma como desplazarse, estar unos días en la ciudad. Bueno, es un rollo el desplazamiento de otra ciudad con pocos recursos. Vamos a ver aquí uno de los casos, que realicé. Lo vamos a ver en video para que sea un poquito más gráfico. Esta es la forma en que el paciente llega a mi consultorio. Es un paciente que tiene puesto de venta de ropa, bueno, es comerciante realmente. Y ya no podía atender a sus pacientes, ya lo estaba atendiendo otra persona. O cuando él los atendía ya se sentía limitado, ¿no? Teniendo en cuenta que esta lesión se presentó y estuvo varios meses con la pérdida de su globo ocular. Entonces, esta es la forma en que él ya se estaba eh, presentando, ¿sí? La forma de ocultar esa falta de su ojo. Y vamos a ver la rehabilitación. La rehabilitación de estos pacientes, hay que resaltar algo, y es que si vemos, este paciente solamente tuvo la pérdida del globo ocular, no tuvo un trauma externo, o sea, no hubo afectación de los párpados, no hubo fracturas a nivel periorbitario o fractura craneal. Eso favorece que la prótesis ocular tenga un muy buen resultado. Cuando ya empezamos a hablar de que el trauma está afectando eh, los tejidos periorbitarios, ya empezamos a encontrar muchísimas complicaciones, porque ya son párpados que van a perder la movilidad. Si vemos aquí, el paciente podía parpadear, podía mover su prótesis ocular. Entonces, es un paciente que tuvo una muy buena rehabilitación, ¿sí? Obviamente, su ojo se perdió para siempre, su vista se perdió para siempre, pero si devolvemos. ¿Ya? ¿Regresamos? Ok. Entonces, eh, si hay unas lesiones periorbitarias, ya en ese momento la rehabilitación va a ser mucho más complicada. De hecho, vamos a ver un paciente con, una lesión más avanzada, con unas limitaciones de rehabilitación un poco más difíciles, pero que finalmente a uno como protecista pues le generan un reto. Si muchos de los que estamos conectados somos odontólogos y sabemos que cuando estamos haciendo una rehabilitación de un paciente, hay pacientes que tienen unas complicaciones mucho mayores que otros y que nos generan unos retos adicionales. En este tipo de pacientes, cuando tenemos unas lesiones periorbitarias, eso nos genera unos desafíos mayores, ¿sí? Con los cuales tenemos que empezar a trabajar. Entonces, este es el caso que les decía que se reportó en el periódico El Tiempo, ¿sí? Es un paciente de Bogotá, el paciente anterior era de Bogotá, este paciente también es de Bogotá. Eh, Tuvieron que viajar, desplazarse hacia Medellín, estar una semana y media, mientras se hacía todo el proceso de rehabilitación de estos pacientes, por lo cual es un tiempo que les genera unos costos económicos, y que ya habíamos hablado pues de sus condiciones económicas normalmente. Aquí el paciente asistió con su mamá a
Vamos a ver el caso. Y pues lastimosamente yo ya no vuelvo a ver nunca jamás pues por el hemisferio derecho. No sé, la bendición es tan grande que una compañera de la ficha donde yo estaba en el SENA me pasa la información del doctor John Jairo Tapia, me devuelve la alegría, me devuelve la esperanza y o sea, la normalidad en cuanto a todo, pues obviamente vuelve, no como antes, pero sí. Y no sé, le doy las gracias de corazón infinitamente. Somos tildados de delincuentes, algo que no somos, y que la gente que estudia como el doctor entiende. Entonces por eso mis más sinceros respetos y agradecimientos al doctor John Jairo Tapias. Eh, Además, pues, de lo emotivo que puede ser este tipo de cosas, eh, vemos que realmente ellos sienten que va a cambiar su vida, ¿no? Porque lo importante es que se generó a través de un proceso social que se encadenó en protestas. eh, y producto de eso se generó violencia que finalmente terminó con las lesiones de él. Entonces, como es un problema que se genera socialmente, es un problema que se le debe buscar soluciones también socialmente. Eh, y desde la parte clínica, eh, creo que es mi forma de proyectar un poco ese aporte social que se le puede dar a este paciente. Y en las diapositivas anteriores decíamos que habían unas afectaciones familiares. Aquí vemos el niño, ¿sí? Que lo vemos ahí en el video y vemos a su mamá, ¿sí? Vemos que esto no es un problema que está llevando él, es un problema que está llevando la familia. ¿Sí? Por eso se está con una mera rehabilitación, no solamente se está rehabilitando al paciente, se está rehabilitando también a un entorno familiar. Algo clínico de este paciente, si alcanzamos a ver en el video, voy a ponerlo sin audio para tratar de mostrar algo, y es que este paciente, la lesión del paciente no fue por un objeto contundente, sino que fue por la explosión de una granada de aturdimiento al lado. O sea, la granada no le pegó. Pero la explosión, la onda expansiva de la explosión hizo que se le reventara el ojo, tuviera un estallido ocular. Entonces, si vemos aquí, en esta imagen, aquí hay una pequeña, no sé si alcanzan a ver mi mouse, alcanzamos a ver que tiene una pequeña lesión en el párpado. Aquí ya hay una lesión, pequeña, pero la hay. Eso lo que hace es limitar la apertura del paciente, del ojo, ¿sí? Del párpado. Por lo tanto, la rehabilitación en este caso empieza a tener ciertas complicaciones, porque ya hay una alteración de los tejidos periorbitarios. Este es otro caso, un paciente de Popayán, el cual desafortunadamente tuvo que desplazarse de su ciudad. Eso es algo recurrente en estos pacientes. De hecho, hay una paciente que me contactó y que íbamos a realizar la prótesis, pero debido a amenazas, digamos, a amenazas tuvo que salir del país, por lo tanto no se le pudo realizar la rehabilitación. Este ya es un caso totalmente diferente. Si vemos la foto clínica del momento de la lesión, de la atención clínica, es un impacto grande, con una afectación párpado superior, párpado inferior. No les voy a mostrar las imágenes diagnósticas, pero hay fractura periorbitaria, ¿sí? Entonces es un caso que requiere un tratamiento mucho más que una prótesis ocular, ¿sí?
requiere cirujanos plásticos para tratar de reconstruir el párpado, ¿no? También hay que corregir un cirujano maxilofacial para las fracturas periorbitarias. Sin embargo, el paciente, digamos, dentro de su cicatrización, le fue muy bien, ¿sí? Entonces, vemos aquí, vamos a proyectar el video. Mi nombre es Faber Camilo Carvajal, soy víctima ocular en el marco del paro nacional. En el anterior año, el 7 de julio, perdí mi ojo izquierdo en el marco de las protestas de Popayán. Por medio de un contacto llegué pues, acá a Medellín con el doctor John Jairo Tapias, médico protesista. A causa de un perdigón de gas lacrimógeno por parte de un miembro del ESMAD, el 7 de julio fue mi lesión, aproximadamente hace más de un año. Ha sido algo impactante para mí, literalmente pues, perder mi ojo fue perder mi mitad de la vida, como lo digo yo. Soy tatuador, me desempeñaba por la parte artística y ha sido algo pues, bastante complejo. La prótesis con la cual me encuentro ahorita, la cual le agradezco al doctor John Jairo Tapias por elaborármela, créanme que es literalmente devolverme esa parte de mi vida que se me había perdido, o sea, es literalmente devolverme esa parte que para mí fue arrebatada solo por salir a pues, reclamar mis derechos, porque era lo que venía haciendo en el marco del paro nacional. Se me ha dificultado bastante el ámbito del trabajo, en el ámbito del trabajo buscar pues el mismo, porque de una me preguntan qué le pasó en el ojo, pues por cuestiones del parche siempre me decían, pues sí, me preguntaban qué me había pasado en el ojo, y ahora creo que con la prótesis va a ser una historia totalmente diferente. Si vemos el paciente, después de ver una foto tan aterradora, ¿sí? De una lesión tan grande, tuvo una buena rehabilitación, ¿sí? Con las complicaciones que tiene, las complicaciones que se pueden generar de un trauma tan grande, con limitaciones, porque aquí ya el hecho de afectar los párpados afecta la movilidad de los párpados, afecta el cierre de los párpados y obviamente afecta la estética. Quiero mostrar aquí rostros de las mutilaciones oculares ejercidas en el momento, ¿sí? Estos son los pacientes que acabamos de ver, ¿sí? Con sus rehabilitaciones. Esto lo hice pensando en mostrar muchos de los mensajes que me llegaban en ese momento, ¿sí? Pero vamos a obviarlo un poco. De ahí. Por el momento, yo quería mostrarles esto, decirles, el problema que hubo en ese momento, en el estallido social, ha generado una estigmatización contra los jóvenes. El hecho de que los jóvenes no hayan sido lesionados no quiere decir que hayan sido unos jóvenes violentos que estaban generando violencia. No quiere decir que no estaban protestando, porque es una cosa totalmente diferente. Independiente de lo que pensemos, de nuestras opiniones personales, religiosas, académicas, políticas, no hay una razón que justifique esto, ¿sí? Hay un daño enorme para la juventud. Si desean escribirme, si tienen dudas, creo que vamos llegando al tiempo. Esto es mi correo. Tengo un canal en YouTube en el cual también pueden escribirme o en Instagram. Ahora vamos a ver
para participación de ustedes, si tienen dudas, si tienen algún comentario. Doctor John Jairo, muchas gracias por tan excelente presentación. Yo creo pues que en este ejercicio se logra matizar el papel político de la práctica ontológica, ¿cierto? Como una reflexión crítica a lo que sucede y más en el contexto del paro donde se generaron acciones colectivas contundentes en el espacio público que fueron motivadas por la inconformidad de más de 30 años de un giro en las políticas públicas de nuestro país, ¿cierto? También como exaltar lo que usted plantea, que no es que el joven tenga una respuesta violenta, por lo contrario, nosotros, por ejemplo, en un texto que escribimos aquí en la universidad que llama UD Aportes al Diálogo Nacional, damos cuenta cómo las juventudes construyeron movimiento desde otros repertorios de acción, desde campamentos, desde ollas comunitarias, y una de esas expresiones artísticas, culturales también se vio blindada, por así decirlo, por este grupo de chicos y chicas que se denominó la primera línea, que en última lo que buscar era contener también una respuesta violenta del Estado en ese momento para poder volver a reposicionar sobre el espacio público, comprendiendo también pues el espacio público como un ágora ideal para la construcción de lo político, ¿cierto? Entonces, agradecerle a usted nuevamente por esta excelente presentación, felicitarlo también por esa labor tan bonita que realizó de cara a frente, que usted claramente en su caracterización presenta que los más afectados son la población más vulnerable, población empobrecida, población joven en edad productiva, ¿cierto? Población que está expuesta al derecho a la salud condicionado por su capacidad de pago. Creo pues que me parece muy pertinente este ejercicio y me encanta porque con usted se logra matizar lo clínico, se logra matizar la reflexión crítico-social, entonces es muy importante. De pronto alguien del público, podemos abrir los micrófonos por si alguien del público quiere participar, hacer hablarnos por el chat de pronto. Alguien que quiera participar, hacerle alguna pregunta al profe. Tenemos aquí en el público varias personas, por si alguien quiere participar. Yo de pronto quiero Dale. a hacer algo aquí, y es que muchos de los traumas generados acá fueron en el rostro, y el rostro incluye toda la parte cráneo-maxilofacial. Entonces, también hubo muchos pacientes que me contactaron. Por ejemplo, si vemos este mensaje que estamos proyectando, dice: hola, disculpa, mira, estuve en redes, soy de Pasto, Nariño, el viernes en la noche atacaron a un amigo. Lo que quiero representar aquí es la lesión que tuvo. Y yo quiero hacer un comentario antes de todo esto, y es que no es política mi exposición, es desde el punto de vista humano. Obviamente lo que está generando esto es un proceso político, pero eso es independiente pues de cualquier persona. Pero los actores en salud somos indistintos a este tipo de visiones, y tenemos que atender es directamente a la persona o a la población afectada. Entonces quiero resaltar este mensaje que aquí dice: atacaron a un amigo en la cara, al parecer el gas lacrimógeno pegó en toda su boca y perdió el labio de arriba, 5 dientes, y está hospitalizado en el Hospital San Pedro. Pero no hay un solo odontólogo que quiera hacerse cargo de él. Tú podrías ayudarnos, porque, como les dije en algún momento, esto se volvió demasiado viral, y las lesiones no son solamente a nivel ocular. Digamos, dentro de mi capacidad, conocimientos y disposición, dije, puedo ayudar un poco desde la parte ocular, pero hay muchos tipos de lesiones que se generaron en este entorno. Perfecto, Doc. ¿Alguien del público de pronto quiere hacer alguna pregunta? Lina Moreno había abierto el micrófono, no, ya lo tiene cerrado. ¿Alguien en el chat?
Bueno, alguien, no, listo. Bueno, en vista de que no hay preguntas, doctor John, pues agradecerle nuevamente a nombre de la facultad por su excelente labor y también por ese ejercicio humanitario que usted ha plasmado en esta presentación. De pronto usted quiere hacer algún cierre para darle ya finalidad al ejercicio. También antes de, por favor, no olviden que el próximo mes, el último jueves del mes, tenemos en este mismo horario en la franja de encuentros gremiales. Nos va a acompañar el profesor Román, que él es odontólogo, cirujano maxilofacial y salubrista, quien nos va a dar una mirada frente a todo esto que hemos estado hablando de reforma y odontología, la reforma de la salud y la odontología. Doctor John, queda el público para que usted pueda hacer el cierre. Muchas gracias nuevamente y que tenga una bonita tarde. Muchas gracias, doctor Julián. No, pues de nada, antes que nada, pues agradecerles por estar ahí escuchando y hacerles una invitación que todos podemos ayudar de alguna forma. Eh, Simplemente es con nuestros conocimientos, con lo que nosotros sabemos, podemos ayudar a alguna persona, que no nos neguemos de ayudar, que es una labor muy bonita. Muchísimas gracias por estar ahí y cualquier duda los estoy esperando en el correo o por las redes sociales. Un abrazo y hasta pronto.